Con el hambre a cuestas, cansados de llorar a sus muertos y de esperar que el gobierno cumpla sus promesas, y sobre todo de ver cómo los paramilitares los obligan a desplazarse para quedarse con las pocas tierras que poseen, los indígenas del Cauca se armaron de palos y de valor para enfrentar la impunidad. Llevan 15 años tratando de que se haga justicia sobre la aterradora masacre que perpetró un comando paramilitar al servicio del narcotráfico en complicidad con miembros de la fuerza pública en Caloto, Cauca. Allí 20 indígenas fueron atados de pies y manos y luego asesinados con tiros certeros de fusil, pocos días antes de la Navidad de 1991. La misma tierra se sacudirá por la injusticia del hombre. Las comunidades indígenas tuvieron que llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno colombiano reconociera su responsabilidad en el terrible crimen. Como los indígenas se negaron a recibir dinero, el gobierno se comprometió con ellos a entregarles a modo de reparación 15.663 hectáreas de tierra plana. Hasta que hubo la masacre del Nildo, allí dijeron ya no vamos a dejar que verdad sigan estas acciones, que fue por culpa del gobierno, hubo esa masacre, y donde el gobierno se comprometió. Ese fue uno de los, yo creo que los acuerdos más grandes, que donde se habló ya que era de 15.600 hectáreas, dijo listo, sí, reconozco, han estado abandonados, y vamos a aportar en tierra y en los demás programas, no solamente era tierra, sino también los otros sectores, los otros programas. Pero no ha sido, ya que desde el 91 a esta fecha, ya va para 17 años. Las pocas tierras que les han devuelto están en la montaña y completamente erosionadas. Se necesitan millones de pesos para recuperar sus suelos. Pero cada vez que han intentado hablar de justicia solo han recibido gases, metralla y disparos de fusil. Nos dieron 10 minutos que teníamos que salirnos de acá. Y nosotros les dijimos que nosotros no salíamos, que en 10 minutos no salíamos, que nosotros queríamos era dialogar y ellos dijeron que no. Y eso fue de una que ellos fueron tirándonos gas y de una ellos entraron allá y ya la gente pues al ver que nos tiraron gas pues al más nos tocó, como dice, con lo mismo tirarle a ellos. En esta protesta fue asesinado por la espalda un joven indígena que solo se defendía de la agresión del destacamento de la policía, que llegó a desalojarlos de la carretera que ocupaban pacíficamente. Fue masacrado con un disparo que le salió acá en la cara, desfigurándolo totalmente. Pero a los indígenas no solo los han asesinado por la espalda, sino de formas horrendas e impensables para un ser humano. En abril de 2001, cerca de 100 personas, entre las que se cuentan campesinos, indígenas y afrodescendientes, fueron descuartizados brutalmente por sus asesinos. Después ya él va en el suelo, le quitaron la misma peinilla de él y lo machetearon, lo picaron. Lo único que piden los indígenas es claridad sobre los crímenes y tierras para labrarlas con el sudor de su frente. Para ellos, vivir de la tierra y para la tierra es el más sagrado de los deberes de un hombre. Y para que esa impunidad tome fuerza, para que esa impunidad se legitime, entonces ellos empiezan a deslegitimar las acciones sociales diciendo que están permeadas por la subversión, que están coordinadas con la subversión, para que entonces un compañero indígena o un compañero campesino o un compañero afro que muera en una acción directa por la defensa a sus derechos, entonces sea tomado o sea denominado como un guerrillero y como tal muera. Don Jorge Conta dice que los indígenas del Cauca se juraron hace muchos años no volver a bajar la cabeza y que están dispuestos a pagar el precio que sea por la defensa de sus tierras y su dignidad como pueblo. Aquí ya toca ir a la práctica y entremos a trabajar la tierra. Pero entonces el gobierno, como dicen, siempre nos califica de que subversivos, nunca entiende que es una necesidad de tierra. Por los muertos indígenas no hay un solo detenido en la cárcel, aunque aquí, en las montañas del Cauca, todos conozcan bien los rostros y los nombres de los asesinos. Con tristeza dicen los viejos indígenas del Cabildo, que para ellos, para los indígenas no hay justicia sino lo de siempre, la sórdida y maligna impunidad que gobierna la historia de Colombia. Por eso los jóvenes aseguran que no están dispuestos a callarse las verdades y mucho menos a soportar un día más esta condena llamada impunidad.